Bueno, nosotros somos el grupo número 3, en el cual le vamos a hablar de los supuestos y riesgos, el cual está conformado por mi compañera Carla Basurto, Michael Silva, Dayana García y Andrea Navarrete. Voy a hablarles de los riesgos que conlleva un proyecto como tal. Bueno, pues dentro de esta matriz del marco lógico es donde se requiere que el equipo logre identificar los riesgos como tal de cada proyecto, o sea, en el proyecto. Y en las 4 etapas que existen dentro de él, que son en las actividades, en los componentes, propósitos y por último el fin como tal, ¿no? Ya. Dentro de estos riesgos, ya que estos riesgos vienen siendo una amenaza de una manera más indirecta, por decirlo así, para poder paralizar el proyecto como tal. Entonces, es por eso que se debe de tomar en cuenta, aquí es donde entran los supuestos, que los supuestos son todos aquellos puntos críticos del proyecto como tal que se deben llevar a cabo dentro del mismo para poder así garantizar el objetivo que se tenga dentro de él. Al igual que está conformado por un equipo proyectista, ¿no? Entonces, es aquí cuando interviene todo el equipo proyectista para poder ver qué supuestos contienen menos riesgos y qué supuestos tienen más riesgos. Evidentemente se van a dejar los supuestos que conlleven menos riesgo, ya que como tal, los supuestos siempre van de la mano con un riesgo. Es decir, poniendo un ejemplo, es como que conlleven un 10% de riesgo cada supuesto. Entonces, esto es lo que va a hacer el equipo proyectista para así poder evitar que haya un riesgo que sea evidentemente grande para poder paralizar el proyecto como tal. Entonces, esto y a continuación mi compañera les va a hablar de... Es importante mencionar que cada proyecto pues tiene su ciclo. Ahora voy a compartir una tabla donde nos permite visualizar de manera más sintetizada lo que quiero explicar, pues, ¿no? Se dice que el ciclo del proyecto se cumple se lo divide en cuatro partes, de lo que compone el resumen narrativo de objetivos. También está la parte de los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, ¿no? Entonces, es importante establecer actividades, se lee de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Es importante establecer actividades para que así se cumpla un supuesto, pues, ¿no? Esto nos da paso a poder establecer componentes y que se pueda cumplir el siguiente supuesto. Una vez cumplido este supuesto, pasamos a la parte de el propósito. Una vez establecido el propósito y sin problema alguno, cumplimos el siguiente supuesto y esto nos da como resultado un fin, para así podernos dar cuenta si el proyecto como tal puede ser sostenible o no. ¿Ok? Eh, también tenemos lo que son las columnas de supuesto. Este juega un papel demasiado importante en lo que es el papel de la planificación y en el papel de la ejecución. Cuando yo me refiero a planificación, ¿a qué hago énfasis? Es prácticamente a identificar el riesgo para poder implementar un componente adicional y en el proyecto, pues, ¿no? Que pueda ayudar. Un ejemplo es, pues aquí, bueno, está establecido y dice: uno de los supuestos de un programa de salud rural podría ser que el personal calificado esté dispuesto a mudarse a vivir a zonas rurales. Ok, si yo digo que quiero identificar qué riesgos hay para poder implementar componentes, un componente que le puedo implementar a este proyecto sería el hecho de poderles dar un incentivo. ¿Cuáles serían los incentivos? Serían prácticamente el hecho de que tengan residencia gratis, para que así ellos se motiven. ¿Ok? Pasamos a la siguiente parte, que es la ejecución. ¿Qué es la ejecución como tal o cuál es el objetivo de la ejecución? Esto va más inclinado a lo que es la parte de gerencia. Este puede tener, o sea, puede estar analizando todo y tener un mejor plan de trabajo. ¿Sí? Tener un mejor plan de trabajo para así hacer funcionar lo que es el proyecto. Aquí dice, como ejemplo,
Si el éxito de un programa de irrigación supone que el Ministerio de Agricultura cumplirá con su compromiso de quitar los precios tope o restricciones a la exportación en la fecha determinada. Perfecto. Es aquí donde de alguna u otra forma el gerente debe de estar vigilando que todo vaya bien para que no haya demoras en el trabajo. Entonces, esta ejecución pues sí tiene que ser controlada de una manera cercana para así estar evidenciando que los procesos se lleven a cabo de forma correcta. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre las ventajas y si el supuesto es crítico y no hay componentes que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo pueden decidir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. Si ahora bien podemos poner un ejemplo que se puede entregar el proyecto en 8 meses. Si este se hace imposible debido a la falta de insumos o a la falta de decisión racional, entonces debe suspenderse el proyecto. Una vez interpretado esto, podemos seguir con la siguiente ventaja, que sería una de las ventajas de plantear los supuestos es que el gerente del proyecto tiene el incentivo de comunicar los problemas emergentes más que dejarlos para que los otros los descubran. Es decir, si ponemos un ejemplo que el proyecto debe presentarse en 6 meses y este no tiene una presunción de solventar los materiales o los recursos, entonces deberá dejarse de lado y no podrá seguirse solventando. Más que todo, regresar al diseño. Sí. Ok, ahora les voy a hablar cómo identificar un supuesto. En este tenemos 3 puntos. El primero sería lecciones aprendidas y este refiere a situaciones conocidas, ocurridas en otros proyectos y que afectaron positivamente o negativamente, obligando a reajustar o rediseñar proyectos. Es decir, son situaciones que ya se han venido dando y entonces el gerente o diferentes ejecutivos del proyecto pueden determinar si estas situaciones ya se han previsto. En el segundo punto también tenemos la simulación de involucrados. Podemos encontrarnos con diferentes situaciones y estas pueden ser de carácter cultural, de expectativas o de intereses de los involucrados frente a un proyecto. Es decir, la simulación o la imitación de este mismo proyecto antes de presentarlo como que si fuese o ya estuviese hecho. Y el tercer punto o el último que serían instrumentos de análisis y uno de los instrumentos de análisis muy utilizados es la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, es decir, el FODA, ya que este permite reconocer los factores externos e internos, además de reconocer los recursos y los riesgos que este traería. Bien, el segundo punto para poder identificar supuestos es los problemas detectados en la formulación de supuestos. ¿Qué pasa? Entre estos principales problemas para esta formulación están los relacionados con la falta de relevancia, o sea que no tienen mucho apego a la problemática que se está llevando. El segundo punto es la dificultad para la medición. Como ya se ha mencionado antes, los supuestos tienen que estar en constante control, en constante medición. Entonces, si un supuesto llega a ser no llega a ser fácil para poder medirlo, no se puede agregarlo. Y otra, la alta probabilidad de ocurrencia. Como ya se ha dicho, los supuestos también vienen siendo riesgos. Al ser un riesgo, un supuesto no puede tener el 100% de probabilidad de que se dé. Entonces, debe ser el que más probabilidad tenga de que se dé, pero no un 100%. Eso es un supuesto. Ahora, en cuanto a los problemas de relevancia y de diseño de los supuestos, se pueden encontrar muchas interrogantes dentro de la formulación de estos. Por ejemplo, ¿cómo sabremos que los supuestos se están cumpliendo? ¿Y cómo vamos a saberlo? Pues mediante la medición constante de estos. Cuando cuando la gerencia debe tomar medidas para corregir el proyecto si los supuestos no se cumplen. Eh, Todo esto se da en esto del control constante que se debe llevar a un supuesto para poder cumplir con la probabilidad de ocurrencia que tenga. Y es necesario que el que maneje el proyecto tenga estos supuestos bien definidos, obviamente cumpliendo todos estos criterios.
Ahora, la otra falla que se tiene es que el identificar un factor como supuesto, cuando existe alta probabilidad de que el fenómeno ocurra. Entonces, ¿qué sucede? Como ya había mencionado, esto de la alta probabilidad de ocurrencia, eh, se lo debe tomar como un riesgo, más no como un factor al supuesto, ya que no tienen 100% de probabilidad de que ocurra y tiene cierta probabilidad a que fracase. Como ya lo había mencionado también antes, de que si es que tiene muy poca probabilidad, se debe abandonar el proyecto y si tiene una probabilidad del 100%, se debería dejar de lado ese supuesto. Debemos tomar en cuenta, el tercer punto es elementos importantes para formular los supuestos. Deben presentar un riesgo al éxito o a la ejecución del proyecto. Era lo que mencionaba, de que los supuestos se convierten en riesgos dentro de este proceso. Deben permitir ser monitoreados y medidos. La redacción debe ser clara dentro de estos para que se puedan entender. Como se mencionó antes, se debe tener claro esto. Otro elemento importante son los cambios que se le pueda dar a estos supuestos. Bien, aquí podemos observar un diagrama de flujo para poder verificar los supuestos. Este diagrama por lo general se ocupa cuando ya se sigue un esquema de preguntas para poder decidir si el supuesto se lo puede incluir o no se lo puede incluir. Y así podemos saber si es que se puede rediseñar el proyecto o si se debería detener el proyecto. O sea, se debería dejarlo de lado. A ver, como podemos observar en la parte superior se encuentra el supuesto formulado. Va a entrar en la pregunta de si es externo, porque ya se mencionó que los supuestos deben ser externos, no son directamente controlables por la gerencia. Si es externo, se puede seguir, pero si no lo es, si no es externo, si no es importante y si tiene alta probabilidad de ocurrencia, no se puede incluir este supuesto. Si cumple estos tres criterios, se lo puede incluir. Ok. Ahora, si este supuesto no tiene ninguna ocurrencia de probabilidad, se debe recurrir al rediseño. ¿Qué sucede con el rediseño? Si se puede rediseñar este supuesto para poder incluirlo en el proyecto, se puede continuar con el rediseño. Pero si es que no tiene probabilidad para poder rediseñarlo e incluirlo nuevamente, se debe parar y se debería dejar el proyecto. Bien, muchas gracias y esto ha sido todo.